estar seguro. Y es más largo que una serie, llevamos del año pasado todos los domingos transmitiendo y recién vamos en el capítulo 12. Imagínense, hoy terminamos el capítulo 12, que ha sido larga esta serie de los Hechos de los Apóstoles, donde hemos aprendido, donde Dios nos ha enseñado, donde Dios nos ha discipulado a través del libro de los Hechos. Capítulo 12, versículo 18 al 25, si lo ha encontrado le invitaré a ponerse en pie en reverencia a la palabra del Señor y le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al amanecer hubo bastante agitación entre los soldados porque no sabían qué había pasado con Pedro. Herodes ordenó buscar a Pedro por todas partes, pero no lo encontró. Interrogó a los guardias y luego ordenó que los mataran. Después Herodes salió de Judea a la ciudad de Cesarea y permaneció allí por algún tiempo. Estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y Sidón. Ellos acordaron ir a hablar con Herodes y sobornaron a Blasto, el funcionario principal del rey. Trataban de hacer las paces porque su territorio era abastecido por el del rey. Un día acordado, Herodes decidió reunirse con ellos. Se puso su vestido real, se sentó en su trono y dio un discurso al pueblo. El pueblo gritaba: el que habla es un Dios, no un ser humano. Herodes no dio honra a Dios, por eso un ángel del Señor de inmediato hizo que se enfermara y murió devorado por los gusanos. El mensaje de Dios se difundió y cada vez llegaban a más gente. Bernabé y Saulo volvieron a Antioquía después de terminar su trabajo y Juan Marco los acompañaba. Amén. Tome su asiento. Ajá. Sí, yo leí otra versión, no la Reina Valera, pero la encontré muy buena esta versión. Muy clarificante a lo que hoy el Señor nos hablará. En el relato del capítulo 12, Herodes y la iglesia están frente a frente. No nos olvidemos que esta era Herodes Agripa I. Herodes Agripa el Grande ya había muerto, había fallecido, después que había matado. Y si usted mira la historia de los Agripas, después que hicieron el daño, no de los Agripas, sino que de la familia de Herodes, después que hicieron los daños, después que Herodes el Grande manda a matar a los niños, todo eso, después fallece. Después lo toma su hijo, manda a matar a Juan el Bautista y también fallece. Y ahora estamos con este que también va a fallecer, porque nadie se puede reír del Señor. Amén. Una de las enseñanzas que sacamos de estos pasajes es que nadie puede reírse del Señor. Amén. Estábamos diciendo que Herodes estaba frente a su iglesia, el peligro y la destrucción amenazaban a la iglesia. El primer apóstol es sacrificado como víctima del poder de Herodes y de la aprobación de muchos judíos. No era solamente Herodes que quería el mal para los cristianos, sino que también los judíos de la época también querían que la secta, como ellos le estaban llamando, que se estaba levantando, la secta de los del camino, la secta de los cristianos, se estaba levantando, entonces querían ellos extirparla de la faz de la tierra. Pero cuando algo es de Dios, nunca se destruye. Amén. Para satisfacer a estos judíos, Herodes Agripa toma preso a Pedro, quien tenía serias intenciones de que éste muriera. Y con eso heriría a la iglesia en su cabeza más visible. No nos olvidemos que Pedro era la cabeza visible de la iglesia. Con la ayuda de Dios, Pedro evade la mano mortífera del rey y termina yéndose a otro lugar que nos decía el versículo 17 de la semana pasada. ¿Se recuerdan? Que después que escapó, después que llegó, después que no le querían abrir la puerta y él gritaba afuera y los otros estaban peleando adentro si era su cuerpo, era su espíritu, era el alma de Pedro, y él más, ábranme la puerta. En todo ese entretanto, después que les dice, vayan a decirle a Santiago todo lo que ocurrió, la Escritura dice que él se va a otro lugar. La Escritura no nos dice dónde se fue. Lo importante es lo que sucedió a la mañana siguiente. El verso 18 nos dice que luego que fue de día o amaneció, su liberación debe haber ocurrido entre la cuarta vigilia, entre las 3 y las 6 de la mañana, porque llega la otra guardia, digamos, a hacer cambio de turno, y ahí es donde se dan cuenta de que Pedro no está. Imagínense, y quiero que nos imaginemos en la cárcel en este momento cuando amaneció,
llega la otra guardia, se dan cuenta que no está y el versículo 18 nos dice, hubo no poco alboroto. Eso quiere decir que hubo un disturbio, hubo un tumulto, quiere decir alboroto en el griego, entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? Si llega el otro, oye, y lo encuentra a lo mejor durmiendo y dice, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? La agitación llena de asombro y terror dentro de la fortaleza. Cuando la guardia de relevo halló que los soldados dormían en su sitio, y esto es maravilloso, con las cadenas en sus muñecas aún, porque imaginémonos la escena, Pedro sale, las cadenas de Pedro son las que caen, pero no de la de los soldados que están ahí. Y llega la otra guardia y los encuentra, abren la puerta y están los dos guardias, uno al lado, y al medio tenía que estar Pedro, y se encuentran solamente esos dos guardias, y atados con cadenas todavía, pero el que tenía que estar con ellos no estaba, porque Pedro ya había salido. Y esa es la situación que se encuentra. Pedro estaba libre, estaba sano, Pedro estaba ya, se había ido a otro lugar, no sabemos dónde, pero Pedro, y ese es el tumulto y el asombro y el terror que empieza a pasar con los soldados. ¿Por qué motivo? Porque en ese tiempo, cuando a un soldado se le escapaba un preso, los soldados pagaban con la vida. Verso 19 dice, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle. Es decir, Herodes mandó a buscarlo. Y tienen que haber revisado las casas, las calles, buscando a Pedro, los soldados. Yo me imagino el alboroto que tiene que haberse producido en esa ciudad, buscando a un preso, buscando a Pedro. Y dice la Escritura que no habiéndolo, sin hallarle, Herodes estaba furioso porque su preciado prisionero había escapado y era la mejor oportunidad que él tenía para congraciarse y su popularidad creciera en el pueblo judío. No nos olvidemos que Herodes viene de los edomitas y muchos dicen que su descendencia era de Saúl. Tenía rasgos de que fuera el rey de los judíos. Y si mataba a Pedro se iba a ganar el apoyo de todo el pueblo, entonces el pueblo lo iba a querer y podía decir que podía ser el rey de los judíos Herodes. Y por eso le molestó tanto. Su frustración, dicen los escritores, los teólogos, de que este hombre, Pedro, haya salido, se haya escapado. Después de interrogar, dice el verso 19, a los guardias, ciertamente a lo mejor ellos intentaron convencerle que no sabía qué le había sucedido, pero que ellos que no eran negligentes ni estaban en complot con Pedro, porque el rey tiene que... ¿Por qué lo dejaron escaparse? ¿Por qué dejaron que se fuera? Y ellos no tenían culpa, podríamos decirlo de esa forma. Pero era natural que la cosa no la tenían fácil esos guardias. Y continúa el verso 19 diciendo, ordenó llevarlos a la muerte. La ejecución, como les dije anteriormente, de los guardias era habitual en aquel día. El prisionero, y lo podemos ver cuando estaban Pablo y Silas más adelante, estaban en la cárcel y hay un terremoto también inesperado, de esas cosas que solo el Señor inesperadamente hace por el bien de su pueblo. Y dice que los guardias iban a tomar la espada y le dicen, no, espera, alto, estamos todos aquí. Y eso conmovió tanto al carcelero que dice la Escritura que se convirtió al Señor. Lo mismo iba a suceder, se recuerdan cuando la embarcación zozobra y dice que iban a matar a todos los presos. Y Pablo les dice, no maten a nadie porque Dios dijo que la embarcación iba a zozobrar, pero que ninguno de ellos se iba a perder. Entonces, ellos tenían esa costumbre. Por eso el rey Herodes manda matar a estos soldados. Y no solo a los 4 que se quedaron dormidos, sino que él culpa a los 16 que estaban a cargo de Pedro. Y después de haberlos mandado a matar, dice la Escritura que descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Los judíos consideraban a Jerusalén como su capital, pero los romanos eligieron a Cesarea como su centro de operaciones en Palestina. Es aquí donde vivió Herodes Agripa y fue tras el disgusto que sintió como consecuencia de fracasar en su proyecto de matar a Pedro.
Josefo, el historiador judío, dice en su libro Antigüedades de los Judíos, confirma esto hasta el punto de afirmar que mientras Agripa amaba vivir en Jerusalén, no era algo que él quería irse de Jerusalén, sino que Josefo dice que él amaba vivir en Jerusalén, pero que de repente, después de reinar 3 años sobre toda Judea, llegó a la ciudad de Cesarea con la obvia intención de vivir en ella. Es decir, después de que él amaba, quería estar ahí, pero su fracaso, su desilusión por no poder matar a Pedro y que se haya escapado Pedro de las mismas garras, no nos olvidemos en aquella noche que era, cuando ya al día siguiente iban a matarlo, Dios obra milagrosamente y poderosamente en la vida de Pedro y lo saca. Y esa es la historia, y por eso él, en vez de quedarse a vivir en Judea, donde podía estar tranquilo en Jerusalén, no puedo estar aquí. Porque el pueblo, los judíos, le preguntaban, bueno, ¿qué pasó? Lo teníamos en la cárcel más segura que era de la Antonia. ¿Y qué sucedió? ¿Cómo salió? No nos olvidemos la puerta de hierro que no se podía abrirse por sí sola, sino que eran muchos los soldados que tenían que abrirla y la puerta se abre automáticamente. Y todas esas cosas que sucedieron y llevaron a que Herodes Agripa, se fuera a vivir a Cesarea. Y Herodes, dice el verso 20, estaba enojado en un estado de ánimo hostil. Herodes era un hombre irritable y colérico, no era una persona que no se enojaba fácilmente, es decir, cualquier cosa que no salía como él quería, como muchos de nosotros a veces se enoja con facilidad, así era este Herodes. No sé si a usted le pasa que a veces los niños no hacen lo que usted quiere o le sale algo mal y nosotros prendemos como polvorita al tiro inmediatamente. No debemos ser así. Herodes era de esa forma. Alguien que no tiene a Dios puede ser de esa forma. Los hijos de Dios debemos cambiar de ser de esa forma. ¿Amén? Dice que él estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Había ciertas desavenencias entre Herodes y los habitantes de Tiro y de Sidón, cosa que revestía inconvenientes para estos últimos. El rey era el rey, era el que gobernaba, para él no era tanto, pero para estos habitantes de Tiro y Sidón sí era importante que hubiese ese problema con Herodes. Tiro y Sidón eran ciudades independientes y se autogobernaban, pero económicamente dependían de Judea y Herodes les podía poner las cosas difíciles en 2 sentidos. Si desviaba de sus puertos todo el comercio de Palestina, perderían buena parte de sus ingresos. ¿Ya? Era una de las consecuencias que podía haber si Herodes seguía enojado con estas ciudades, con los gobernantes de estas ciudades. Y peor aún, Tiro y Sidón dependían de Palestina para su provisión de alimentos. No nos olvidemos que están comenzando la hambruna en ese tiempo. Entonces, ya llevaban aproximadamente unos 2, 3 años de hambruna y obviamente su alimento llegaba. Es como que a nosotros nos cortan el piedraplén y no tenemos alimento. Hay muchas cosas que empiezan a suceder si el piedraplén lo sacan. Pueden llegar y de hecho de las otras islas vienen a comprar acá. Pero íbamos a quedar desabastecidos si los de allá, los de San Rafael, se levantan y dicen no queremos nada con los que viven acá en la isla. Era lo que se estaba produciendo. No podía haber una guerra entre ellos porque los dos pertenecían al Imperio Romano. Pero sí, Herodes podía a ellos decirle ya, los alimentos los cortamos, no los abastecemos más, ya tampoco les damos que ellos comercien y empieza esa ciudad a empobrecerse, a hacer un estado de sitio en esa ciudad y ellos iban a empezar. Por eso ellos no querían tener problemas con el rey Herodes y su situación iba a ser muy grave. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornaron a Blasto. Estas cosas que uno dice que no, si no hay soborno, sí, desde ese tiempo ya hay soborno y de hecho se dice en la historia que normalmente en ese tiempo los senadores, habían personas que conversaban con ellos
y se sobornaban, se daban dinero para que ellos pudieran votar bajo ciertas leyes, ciertas cosas. Hoy el nombre que tiene, porque hoy también se usa, no solo en nuestro país, sino que en muchos países, se les llama, tiene otro nombre que se me olvidó. No, es que sí, es coima, pero tiene otro. Sí, es corrupción, pero no, tiene otro nombre que se le llama políticamente, tienen un nombre que lobby. Hay personas, y eso es políticamente, es decir, es lo mismo pero hacen lobby. Hay personas especializadas que están en el Congreso, que empiezan a conversar con los diputados, empiezan ahí a entablar y empiezan a sacar de ahí del bolsillo o del maletín oscuro, y ese es lobby. Tiene un buen nombre, lobby, pero es eso, es sobornar, es coimear. Y en este tiempo, estos hombres de Tiro y Sidón estaban haciendo lobby con Blasto, que era uno camarero o un influyente del rey. En primer lugar consiguieron y pudieron lograr este lobby. Pudieron, con la astucia que tuvieron, pudieron ganarse a Blasto a través de soborno, el chambelán del rey, y luego se hicieron los preparativos para una audiencia pública. Lo que ellos querían era hablar con el rey. Estos hombres o los gobernantes de Tiro y Sidón querían hablar con el rey, pero como el rey estaba tan enojado, no los iba a recibir. Entonces utilizaron a este Blasto. Mira, nosotros queremos conversar, ve tú, conversa con el rey para que nos pueda recibir, todo eso, y consiguieron eso. Por eso el verso 21 dice, y el día fijado o el día acordado, el día que les dio el rey para poder conversar con ellos, se pudieron reunir. Josefo, el historiador judío de esta época, esto no lo dice la Biblia, esto lo está diciendo Josefo, que es un historiador judío que no es cristiano. En su libro Las Antigüedades de Judías describe que el segundo día del Festival de los Juegos Públicos, celebrado por Agripa en honor de Claudio, y la reconciliación con Tiro y Sidón, que se celebraba con un acto solemne, esto era real, vestido de ropas reales, llega este hombre. Esos vestidos eran totalmente de plata y de una contextura verdaderamente maravillosa, que relucía al sol y hacía brillar su figura con un esplendor fulguroso. Es decir, el sol le daba y la figura de Herodes resplandecía tan hermosa, tan maravillosamente, que ellos empezaron a hacer otra cosa. Y dice que él se sentó en el tribunal y les arengó, o les dio un discurso, hizo las paces con las ciudades de Tiro y Sidón. Les dijo, no se preocupen, no voy a hacerles nada, no les voy a hacer daño, van a seguir pudiendo vender sus mercaderías, van a poder sus puertos seguir llegando barcos de otras naciones. Yo el alimento no se los voy a cortar, sino que al contrario les voy a dar mucho, mucho, mucho más. Es decir, los arengó, los dejó, pero arriba de aquellos hombres de Tiro y Sidón, que ellos... Dice el verso 22, y el pueblo aclamaba gritando, voz de un Dios y no de hombre. Es decir, lo exaltaron a lo máximo a este Herodes. Lucas nos dice que esta explosión de entusiasmo y gratitud del pueblo se produjo después del discurso de aquella arenga grande y elocuente que hizo este Herodes. Lucas nos dice que la gente gritó la voz de un Dios y no de un hombre, que había venido un Dios prácticamente a visitarlos a ellos. Según Josefo, sus aduladores clamaron, uno de un lugar y otro de otro lugar, que él era un Dios. Y agregó, ten misericordia de nosotros, porque hasta ahora te hemos reverenciado solo como un hombre. Sin embargo, de ahora en adelante te consideraremos superior a la naturaleza moral. Es decir, que los hombres de Tiro y Sidón ya no veían a Herodes como un simple hombre, sino que le habían pedido perdón porque ellos lo reconocían como hombre, pero que de ahora en adelante, desde ese tiempo en adelante, ellos ahora lo iban a considerar como más que un hombre, como un Dios. El rey aceptó en silencio esta adulación y la blasfemia que se está levantando.
Pero acto seguido sus entrañas fueron despedazadas por terribles dolores y murió al cabo de 5 días. Lucas tiene importancia mostrar el fin de este hombre. Este fin es para Lucas un símbolo expresivo de la imposibilidad de vencer a la iglesia, un símbolo de la acción primitiva de Dios que recae sobre todos los que obran contra su iglesia. Lucas, al expresar lo que sucede con este hombre, que se exalta a lo sumo, que se hace y se toma para él una condición que no le corresponde, Lucas lo mira y le dice a este hombre que quiso destruir la iglesia de Cristo, que quiso destruir el cristianismo, le llegó su hora. Hasta aquí llegó. Hasta aquí llegas tú. Me imagino que tiene que haberlo colmado. Mataste a Jacobo. Maltrataste a cristianos. Tomaste preso a Pedro. Porque yo liberé a Pedro, mataste a 16 soldados tuyos. Y más encima ahora, te sientas en mi trono, en el trono de Jerusalén, y te haces clamar, Dios. No, aquí, por eso la Escritura nos dice que en un momento, de inmediato, le hirió. ¿Y sabe por qué le hirió? Porque este Herodes sabía quién era el rey de los judíos. No desconocía quién era el Dios Todopoderoso. No nos olvidemos que era de descendiente domita. Sabía que había un solo Dios. Él era monoteísta. Creía en un solo Dios. Y se tomó el lugar de Dios. Dice el verso 23, al momento un ángel del Señor lo hirió. Lucas no hace ver al Rey de Reyes enviando un ángel para cumplir una misión de juicio en la persona del rey. Inmediatamente se le presentó una enfermedad repentina y terrible de la que no se recuperó, por cuanto no dio la gloria a Dios. Judío monoteísta de religión, quien se atrevió a aceptar honores divinos a la manera de los reyes paganos. Si los reyes no temen a Dios, se vuelven malvados, oscilan entre la arrogancia y el miedo, entre la rabia y la lujuria. Ninguna criatura tiene derecho a dominar a los demás. El que no se quiebra ante Dios y no reconoce a Dios permanece pequeño ante su Creador, no puede dirigir a los demás, sino que se envanece cada vez más hasta ser reventado. Pues no habla del riesgo que corre cualquier líder en abrigar. Nosotros tenemos problemas y dificultades, y cada uno de nosotros que muchas veces lideramos, porque el corazón muchas veces se va enorgulleciendo. El sabio nos declara que con mucha probabilidad antes del quebranto está la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Y el apóstol Pedro nos enseña que es la humildad que abre las puertas de Dios sobre la vida del hombre. Así expresa en 1 Pedro 5:5, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aprendamos del mismo Espíritu de Dios las lecciones de humildad que nos quiere enseñar, a fin de que siempre tengamos el favor de nuestro Señor sobre nuestras vidas. A diferencia de Pedro, que siempre es alabado, se apresura a aclarar que el mérito no es de él, sino del Señor. ¿Se recuerdan cuando sanaron al cojo que estaba en la puerta de la hermosa y empezaron a clamarlo a ellos, y ellos dicen, no fuimos nosotros, fue Jesucristo al que ustedes crucificaron? Y les decía a ellos. Y después cuando va Cornelio y dice y lo adora, no me adores, yo soy hombre igual que tú. Porque esa es la condición que cada uno siempre nosotros debemos tener. Nunca creernos más de lo que somos. Y cada cosa que tú y yo podamos realizar siempre es por el que el Señor nos usa. Cuando tú y yo tomamos y nos atribuimos la gloria de Dios, empezamos a enorgullecer nuestro corazón. Y eso es delicado, eso es peligroso en nuestras vidas. Yo soy mortal igual que ustedes. Sufro igual que ustedes. Me entristezco igual que ustedes. Lucho igual que ustedes. No soy mejor que ustedes, pero intento de hacer la voluntad de Dios, al igual que muchos de ustedes. Y esa es la condición. Pero Herodes se creyó
como dirían los jóvenes, el cuento. Se creyó que él era Dios. Se creyó que él era poderoso. Es casi increíble la mentalidad trágica y retorcida de un hombre como este, que podía de hecho creer que tenía tanto poder que se había convertido en un Dios. Pero esto no era raro en esos días. Cada uno de los emperadores romanos se creían que eran dioses y querían que los adoraran. Y querían y buscaban, y esto no es raro porque en la antigüedad también hubo uno que dijo, todo lo que he hecho, vean mis jardines, vean lo hermoso, vean el imperio que tengo. 7 años después pastando estaba por haberse creído el cuento de que todo lo había hecho él. Esto es exactamente lo que ocurre hoy en día en nuestra mentalidad de cualquier hombre cuando empieza a pensar por sí mismo. Bueno, yo he trabajado, yo lo hice, nadie me ayudó, todo lo que tengo es por mi esfuerzo. Porque a veces pensamos de esa forma. Pensamos que todo lo que podemos tener, todo lo que hemos logrado, una linda casa, vehículo, una buena, mis hijos estudiando o saliendo de la universidad, haberle pagado la carrera, pensamos que lo hicimos nosotros. Y no nos damos cuenta que hubo un Dios que estuvo ahí apoyándote, una oración de una mujer, una oración de una madre, de una abuela, que estuvo orando por tus hijos para que tus hijos pudieran ser profesionales. Tú estudiaste, sí. Sacaste la profesión, sí. Pero no eres tú, es Dios ayudándote constantemente. Porque aun cuando te faltan las fuerzas, ahí Dios te ayuda para poder aprobar. Estamos cayendo en el mismo trágico error que este vano rey, que se imaginó que tenía poder por sí mismo para obrar. Cada uno de nosotros a veces, y la sociedad hoy cree que ellos pueden, que ellos no necesitan a Dios. Y dice la Escritura que y expiró comido de gusanos. Lucas nos dice que inmediatamente fue herido por un ángel del Señor y fue comido por gusanos y se murió. Josefo nos dice que se murió al cabo de 4 o 5 días. Herodes tuvo una muerte horrible con intenso dolor. Literalmente lo comieron vivo, desde adentro hacia afuera. Normalmente todos nos van a comer los gusanos, sin lugar a duda. Pero cuando ya estemos muertos. La diferencia aquí, que a él se lo comieron estando vivo. El orgullo es un pecado muy serio y en este caso Dios decidió castigarlo de inmediato. Esta es la forma que tiene Dios de demostrar la locura final de la persona que piensa que puede vivir sin Dios, que piensa que no somos personas dependientes. Esta es la tragedia de la humanidad que vivimos hoy. Frecuentemente podemos ver en nuestros periódicos, en nuestros programas de televisión, en nuestras redes sociales, nos imaginamos que tenemos todo lo necesario para producir todo lo que la vida requiere. Creemos y pensamos que no necesitamos a Dios y que podemos ser felices sin Dios. Y creemos a veces que podemos hacerlo todo, especialmente sin poner a Dios de nuestro lado. Lo queremos hacer todos nosotros mismos, pero Dios a menudo nos hiere para recordarnos que nuestra vida, nuestro aliento, todo lo que tenemos y somos viene de Él y que estamos locos si pensamos que podemos existir, vivir y actuar y reaccionar por nosotros mismos. Si pensamos que nosotros nos podemos mandar solos y no necesitamos a Dios, estamos locos. Vamos camino a lo que le sucede a este hombre. Pensamos que la vida la tenemos comprada y Dios nos hace un llamado que hoy es tiempo de buscar a Dios. Este episodio muestra lo ciego, lo distorsionado, lo trágicamente retorcido que se vuelve el pensamiento de los hombres que se apartan de una conciencia que depende y que dependemos de Dios. Amén. Si usted piensa que no necesita a Dios, está mal. Aún nosotros que conocemos a Dios, que buscamos a Dios, que adoramos a Dios, decimos que día a día le necesitamos, que día a día necesitamos de su amor, de su misericordia, de su poder en nuestras vidas, que su Espíritu Santo sea obrando en cada uno de nosotros. Debemos aspirar a tener la mente de Cristo, que se vació de sí mismo,
tomando la forma de sirviente y se humilló a sí mismo siendo obediente hasta la muerte en la cruz. Esto es Cristo en ti. La gloria de Él es para nosotros. El que se humilló, el que dejó su estado de rey, el que era el soberano, el creador de todas las cosas, vino a nacer en un humilde pesebre. Creció, vivió cosas fuertes. Lo traicionaron, lo dejaron solo, lo maltrataron por amor a ti y a mí. Y no escatimó su propia vida como algo preciado para morir en el madero de la cruz, para podernos decir que nos amaba, que Él se entregaba por nosotros y entregaba su vida por amor a la humanidad. Y a través de ese acto, de ese gesto de amor y de misericordia, tú y yo podemos tener esperanza de vida eterna. Ahora, después de la muerte del rey Herodes, Lucas en estos 2 últimos versos nos da 2 importantes noticias: que la palabra del Señor se difundía más y más y el regreso de los enviados a Antioquía. La palabra del Señor, verso 24 dice: la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hemos seguido este testimonio de los apóstoles en una etapa tras otra. Hemos visto el poder que resultó eficaz por medio de la iglesia, de su mensaje y de su virtud milagrosa. Hemos visto cómo en este libro de los Hechos, cada vez que eran enjuiciados los hombres del Señor, cada vez que los hombres eran llevados al Sanedrín, eran llevados, los criticaban, todo eso. Después de las persecuciones, Lucas siempre termina diciendo: la iglesia crecía y se multiplicaba. Y eso nos indica que cada vez que hay problemas, cada vez que podemos tener dificultades, la iglesia siempre va a seguir creciendo. Porque no es un ente, la iglesia no es un cuerpo, no es una religión falsa, no es una doctrina, no es una secta más. Es algo que el mismo Jesucristo edificó, es algo que el mismo Jesucristo creó para Él. También vemos cómo se opuso resistencia y persecución a este testimonio. Vimos cómo incluso desde el interior de la iglesia amenazaban el peligro y el infortunio. La fuerza del Espíritu llenaba, fortalecía e iluminaba a la iglesia en el camino que ella había seguido hasta entonces. Una vida indestructible se contiene en esta palabra. Es la fuerza del Espíritu Santo que Jesús resucitó, ha prometido a su iglesia. Una vez más demuestra, Lucas, que la palabra de Dios se difunde. La iglesia triunfa por encima de todos sus enemigos. Por más que haya lucha, por más que haya resistencia, por más que se quieran levantar y destruir la iglesia siempre va a seguir adelante. El contraste entre Herodes y la iglesia era claro. Herodes creía que él tenía la mano superior contra el pueblo de Dios, pero Dios mostró quién estaba realmente a cargo. Herodes fue juzgado y la iglesia fue bendecida. Cuando más puedan levantarse personas que quieran herir la iglesia, más se van a levantar. Dios más va a respaldar a su iglesia y su iglesia seguirá creciendo, seguirá estando hasta que el Cristo arrebata a su iglesia. Herodes peleó contra Dios. Mató a Jacobo, pero no derrotó el plan de Dios. Él arrestó a Pedro, pero la iglesia que oraba con fervor vio a Dios rescatar a Pedro y la obra del apóstol continuó. La historia está llena de relatos de hombres quienes pensaron que podían pelear contra Dios y ganar. Sus vidas arruinadas son evidencia de que no se puede pelear contra Dios y vencer. Friedrich Nietzsche fue el filósofo que inició la idea de que Dios estaba muerto y que el cristianismo era una religión despreciada de los débiles. El pelear contra Dios lo hizo enloquecer y pasó los últimos años de su vida en esa condición. ¿Sabe que este alemán, filósofo, que comenzó a enseñar, a decir de que Dios estaba muerto, y más aún dice que el cristianismo era una religión despreciada y solamente de los débiles, cuando la Escritura me dice que de los valientes es el reino de los cielos? De valientes es aquel hombre y aquella mujer que se niega constantemente a vencer el mal. De los valientes hombres y mujeres que constantemente se niegan a no caer en la seducción del pecado.
de hombres y valientes que quieren respetar a su esposa, que aman a sus hijos. De hombres valientes es el hecho de que no quieren caer contra las cosas que el mundo les ofrece. Eso es de valiente. No lo veo de débiles. Débil es aquel hombre que no quiere servir a Dios porque sabe que tiene que negarse a cosas que Dios le pide que debe hacer. Débil es aquel hombre que llega y dice que su carácter no lo puede controlar. Porque el hombre de carácter fuerte es aquel que puede controlar, es aquel que tiene dominio propio sobre su vida. Es aquel que puede controlar sus pasiones y sus deseos. Es aquel hombre que puede controlar sus emociones. Ese es un hombre de carácter fuerte. El débil es el que sale huyendo. El débil es el que dice, no, esto no es para mí. Y este hombre, dice la historia, no lo digo yo, lo dice la historia, enloqueció por irse en contra de Dios y terminó sus últimos años loco. Un hombre que podía haber sido, se va en contra de Dios. Y no solo él. Sinclair Lewis ganó el premio Nobel de literatura y peleó contra Dios en su libro Elmer Gantry. El libro trataba sobre un evangelista que también él se mofaba y de una forma chistosa decía que era un alcohólico y que se acostaría con cualquier mujer que pudiera. Sinclair Lewis murió siendo un alcohólico sin esperanza en una clínica cerca de Roma. Otro hombre que pelea contra Dios. El escritor Ernest Hemingway vivió su vida de aventura y pecado contra Dios, al parecer sin consecuencia, hasta que se disparó en la cabeza con una escopeta. Pelear contra Dios simplemente no funciona. Él pensó que no le iba a pasar nada, porque Dios no existía, entonces él no creía que no le iba a suceder nada, hasta que se disparó y murió de esa forma. El Señor prometió que los poderes del mal no prevalecerían sobre la iglesia, y así sucede. La iglesia continúa progresando. La palabra del Señor o la palabra de Dios sigue creciendo. Sigue creciendo. Amado, no dudes. No dudes. Si te encuentras hoy acá, no dudes de Dios. Y me encanta lo que dice Apocalipsis. Porque a pesar de todas las cosas que van a suceder y van a pasar, Cristo siempre triunfa. Cristo triunfa. Si usted toma el libro en Génesis, Dios triunfa. Y lo toma en Apocalipsis, a pesar de todas las cosas que han pasado en esos 4.000 años prácticamente, Cristo triunfa. Amén. Y versículo 25. Bernabé y Saulo, una vez cumplido su encargo, regresaron de Jerusalén, llevándose consigo a Juan por sobrenombre Marcos. En la última frase de la noticia ya vemos los hombres que estaban llamados a transmitir el mensaje. Bernabé y Saulo, y con ellos el primo de Bernabé, que era Juan Marcos. ¿Se recuerdan por qué ellos estaban allá? ¿Se recuerdan? No me dejen mal ante los invitados. ¿Se recuerdan lo que habían hecho en el capítulo 11? Cuando se levanta Gabo y da una profecía y dice que en Jerusalén iba a haber una hambruna tremenda, y los hermanos de ese lugar dijeron: vamos a hacer una colecta, vamos a hacer una ofrenda para enviárselas allá. Y tomaron a Bernabé y a Saulo: ustedes vayan a dejar esa ofrenda para los hermanos que están pasándola mal, que están sufriendo porque no se olviden que estaban siendo perseguidos. Más encima, la persecución no era solamente que no tenían trabajo, los echaban de los trabajos, y más encima los que tenían propiedades se las quitaban. Se las quitaban por ser cristianos. Decía aquí, bueno, yo no tengo nada, así que a mí no me quitarían nada. Pero a ustedes les quitarían sus casas, sus propiedades si tuvieran, si entrara una persecución como la que había en esos tiempos. Uno podría decir que era injusto, sí, pero por ser cristianos ellos pagaban el precio. No les importaba.
Ellos preferían eso antes de perder su salvación. Un ejemplo que nos dejan, porque ¿qué estamos dispuestos nosotros a dejar por servir a Cristo? ¿Qué estoy dispuesto a dejar? ¿Qué estamos dispuestos a dar? ¿Que se ríen? ¿Que se burlan? ¿Que te lavaron el cerebro en esa iglesia? ¿Que te digan ahí o se rían de ti, ahora tú eres canuto? Y yo puedo decir, a mucha honra, soy canuto. Porque ¿sabes qué? A pesar de que tú te rías de mí, a pesar que tú te burles de mí, tú no tienes la esperanza que yo tengo hoy. Si Cristo viene, yo me voy con Él. Si yo me muero, me voy con Él. Esa es la esperanza que tiene el cristiano. Esa es la confianza que tiene el Hijo de Dios. Eso es lo que nosotros creemos y confiamos. Y a pie juntos. Y predicamos de que Cristo sana, de que Cristo salva, de que Cristo viene, de que Cristo redime, de que Cristo perdona nuestros pecados. Y lo creemos a pie juntos. Y estos que hayan estado ahí vivieron todo lo que pasó con Pedro, cómo la muerte de Jacobo, cómo maltrataban a los cristianos, se regresaron a Antioquía para poder seguir predicando la palabra del Señor. Veremos más adelante cómo ellos pudieron predicar la palabra. Amados, Dios sea bendiciendo nuestras vidas. Nada de lo que tú hagas en el Evangelio, nada de lo que tú hagas por Dios, Dios lo desecha. Dios lo está viendo. Y aunque a veces te puedan maltratar personas, aunque a veces se puedan burlar de ti, aunque a veces en los trabajos puedan reírse de tu fe, por lo que tú estás creyendo y lo que tú quieres creer y de lo que tú necesitas seguridad de vida eterna, quiero decirte que un día llegará el juicio de Dios sobre aquellas personas y la bendición de cada uno de nosotros, aquellas coronas que Dios tiene preparadas para cada uno de sus hijos que fueron fieles hasta la muerte, que a pesar de todo lo que podían decirle o hacerle, permanecieron fieles al Señor. Que el Señor les bendiga ricamente. Póngase de pie, vamos a orar al Señor, vamos a dejar a nuestra pastora que nos lleve en oración.